Déjenme presentarles a nuestro siguiente panelista. Ella es la licenciada Nelisa Correa Fernández. Ella es michoacana, casada, madre de 2 hijos, reside desde hace 26 años en la Ciudad de México, es abogada, trabajó en la Notaría 163 de la Ciudad de México, en la arrendadora financiera Navistar, tiene estudios de bioética, es directora de Net México Poniente, apostolado perteneciente a la Regnum Christi de la Legión de Cristo. Desde hace más de 10 años es coordinadora de la Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis de la Ciudad de México y actualmente dirige y es fundadora de la Red de Mujeres en Acción MUAC. Ella nos va a hablar de retos de la democracia, pobreza e injusticia social. Un aplauso, por favor, Annelies. Muchas gracias. Es un honor compartir este panel con ustedes. Gracias. Bueno, pues a mí me toca esa parte de los retos de la democracia, pobreza e injusticia social. Después de la Revolución Mexicana, cuando pues, no se respetaba en ese entonces la democracia, justo el gran maestro José Vasconcelos describe en su libro de Breve Historia de México. Él mismo sufrió un fraude electoral cuando fue candidato a la presidencia de la República. Decía que si México tendría elecciones libres, lo demás se daría por añadidura. La pregunta aquí sería si el maestro Vasconcelos tenía razón o no tenía razón. ¿Me pueden pasar por favor la siguiente diapositiva? La siguiente, gracias. Y viendo los índices que tenemos de desarrollo social y democrático, podemos decir que a partir de la creación del Instituto Federal Electoral en 1996, sí se transparentaron las elecciones en México y fueron aceptadas por lo general pues, por los actores políticos. Pero ¿qué ha pasado? Viendo estos índices, vemos que del año 2000 a la fecha, a pesar de que el grado de desarrollo humano ha avanzado, nosotros de alguna manera nos hemos desacelerado. No significa que vayamos en retroceso, pero sí vamos creciendo a pasos muy lentos a comparación de otros países. Nuestro ingreso per cápita ha disminuido en los últimos sexenios, en los últimos 2 sexenios. Los homicidios siguen aumentando en cada sexenio. La pobreza ha aumentado considerablemente en este sexenio y con ello todo lo que tiene que ver en materia de salud también ha venido abajo. Pero ¿qué está pasando? Luis Felipe Bravo Mena, cuando era presidente nacional del PAN, cuando el PAN gana por primera vez la presidencia de la República, decía que la lucha por la democracia no había terminado, porque si bien los votos ya se podían contar, eran bien contados, no sabíamos a ciencia cierta si el voto del ciudadano se estaba haciendo con libertad, si esos grupos que iban a votar, sobre todo los grupos vulnerables, iban coaccionados o presionados incluso por sus gobernantes y sobre todo, pues bueno, se necesita conocimiento. Siguiente, por favor. Pero en este reto que decía Luis Felipe, parece que vamos en retroceso, porque justo aquí lo que pongo es que dice el INE que entre el año 2012 al 2020, 16 estados de la República, o sea, la mitad, han reducido su desarrollo democrático porque pues el voto, porque no implica solamente que la democracia de que ya haya elecciones, sino que el voto sea razonado, sea libre, que no tenga que ver el crimen, hoy por hoy el crimen organizado en la coacción del voto y que sobre todo los gobernantes hagan caso a sus gobernados. Eso es importantísimo. Y todo esto, siguiente por favor, y todo esto, o sea, en concreto, todo esto vemos que es un círculo vicioso, porque aunque exista la democracia
a raíz de la creación del instituto, no trajo un beneficio general al país. ¿Por qué? Porque ha habido errores en la toma de decisiones en las políticas públicas. Con ello nos encontramos ante el ciudadano decepcionado de los políticos. Y luego, bueno, la desilusión ciudadana, es importante decirlo, que provoca el abstencionismo. Seguido nos encontramos los políticos son los mismos, es que todos son los rateros. Hay buenos políticos, pero no se habla de los buenos políticos. En este país donde tenemos cultura de la queja, generalmente estamos hablando de nuestros malos políticos. Y la pregunta aquí sería también para todos nosotros: ¿de verdad conocemos bien nuestro sistema de gobierno? O sea, ¿de verdad conocemos a nuestros políticos? ¿Las facultades de los poderes de la Unión? Realmente no. Y con esto, la poca participación ciudadana que existe y que se ha dejado el voto a los grupos vulnerables y mal informados o con poco conocimiento, ellos son los que hoy por hoy están tomando la decisión de quiénes se nos están gobernando con el voto coaccionado, repito, del crimen organizado y de los mismos gobernantes. Esa es una responsabilidad ciudadana que todos tenemos que tener conocimiento de esto. Y esto obviamente pues genera políticas públicas erróneas. Un ejemplo de esto, el sexenio pasado teníamos el seguro popular. Era bueno, fue una buena política pública. Hoy se decide quitar el seguro popular. Cuando estaba el seguro popular, el 81% de la población tenía acceso a la salud. Hoy, o sea, el 30% se quedó sin ese acceso a la salud. ¿Por qué? Por una mala decisión de una política pública. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siguiente, por favor. El gran reto consiste, que es lo más complicado, yo definiría todo en educación. Muchas de las cosas que hemos visto a raíz de todos estos sexenios es el desvío de recursos y el poco empeño en materia educativa. Una sociedad educada, un ciudadano educado en formación cívica va a entender sus responsabilidades que tiene, porque no solamente somos sujetos de derechos, también olvidamos que tenemos obligaciones y que una obligación del ciudadano también es conocer su ley. No significa que por ser ley también sea justa, no todas las leyes son justas. Y con ello podemos elegir, con el conocimiento mejor a nuestros gobernantes, podemos entender cómo se dividen los poderes de la Unión, cuál es nuestro sistema de gobierno, y con ello exigir a las autoridades que cumplan con lo que tiene que ser según sus facultades. Digo, con este conocimiento no habría decepciones, ¿no? Después es que no, o sea, sabemos a quién estamos eligiendo y qué va a ser cada quien. Y pues además, no todo es malo, como les decía, hay políticas públicas buenas y lo que tenemos que hacer es hacerlas valer, exigir el cumplimiento de nuestras autoridades en que las buenas políticas públicas sigan, en que la ley se lleve a cabo y estar conscientes que la paz no va a funcionar en el país si el ciudadano no tiene conocimiento de que también tiene la obligación de contribuir a la política, a la buena política del país. Otra es que tiene que conocer cómo funciona su sistema de gobierno, que debe de hacer valer, que no solamente las autoridades lo hagan, sino también el ciudadano, hacer valer un Estado de Derecho. Y una ciudadanía informada, la verdad es que ayudaría muchísimo a la paz, una buena procuración, porque el problema a veces no está en las malas leyes, sino en las penas y medidas de seguridad que están implantadas en ella y en la mala procuración de justicia. Entonces, yo creo que con eso podríamos contribuir a instaurar la paz, a procurar el Estado de Derecho y a hacer valer nuestras leyes de acuerdo al deber ser. Muchas gracias.
Gracias. Efectivamente, si el contexto es la democracia, tenemos un gran problema para alcanzar la paz, para el trabajo de construir la paz. La democracia habría que ampliarla y entenderla no solamente como el salir a votar o las elecciones, sino como también el ejercicio de la ciudadanía, efectivamente. Solamente así se podrá ir haciendo algunos cambios. La participación ciudadana es importantísima en esta construcción de la paz. Muchas gracias a la licenciada Annelisa. Vamos a